Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Político, primer programa del 2020, feliz año también. Y pues hemos empezado el año con una crisis que casi nos lleva a una guerra internacional en Medio Oriente, crisis entre Irán y Estados Unidos. Vamos a ver que no es nada nuevo, no es una situación inédita, pero que sí escaló hasta un punto en que sí creímos en la primera semana del año, también estos últimos días, en que pudiera haber una guerra, y los medios un poco de manera sensacionalista han hablado de una tercera guerra mundial, ¿no? ¿Por qué hablan así? No tanto porque una guerra Irán-Estados Unidos se tiene que concebir como guerra mundial, sino porque en Medio Oriente las grandes potencias, sobre todo Rusia, la Unión Europea, China y sobre todo aún Estados Unidos, Israel y las potencias regionales, Arabia Saudita, Turquía, actúan en diferentes países con proxies, o sea, con aproximaciones y con tropas, milicias, mercenarios, contratistas y ejércitos regulares, que prácticamente ahí en ese tablero están involucrados casi todos los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, se podría hablar de una guerra mundial, pero al parecer no va a acontecer tal cosa. Vamos a ver un poco, ¿no? No podemos resumir aquí todos los antecedentes, pero sí hay por lo menos 40 años de hostilidades, desde el 79 en que ganó la revolución iraní entre Estados Unidos e Irán. Una revolución que impuso prácticamente un Estado islámico, entonces un Estado confesional con prevalencia de la fe, de la rama del Islam más bien, que es la rama chií, que es minoría en Medio Oriente, porque la suní es la que tiene más población y más estados también, ¿no? Más gobiernos ligados a esa rama del Islam. Entonces ese es un primer punto. Irán poco a poco ha ido conquistando posiciones en Medio Oriente. No es una potencia hegemónica, está más posicionado Israel, la misma Turquía, también Arabia Saudita, que son aliados finalmente de Estados Unidos, pero como potencia contrahegemónica regional controla finalmente recursos petroleros, controla el paso por el Golfo Pérsico y entonces también controla el tráfico del 25% del petróleo mundial, ¿no? A través de sus costas. Y también ha ido conquistando posiciones en otros países, por ejemplo Siria, Irak, se le llama a esa parte la media luna chií, es decir, un área de cierta influencia iraní, también con milicias como Hezbollah en Líbano, por ejemplo, que actúan en la región, actúan en Irak, etc. Entonces hay una guerra de guerrillas, una guerra de milicias que se sigue combatiendo ahí. Y llegó ahora un momento caliente, ¿no? A principios de enero, finales de diciembre también. Entonces, en 2015 hay que recordar, Obama había hecho un trato sobre un acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Que estaba ya queriendo construir una bomba atómica, tenía ya procesos avanzados y paró ese programa. Gracias a esa negociación con el gobierno de Obama, pero también con la Unión Europea, con garantía de la ONU. Trump en 2018 decide retirarse unilateralmente de ese acuerdo, de manera sorpresiva. Como que hay dos tendencias ahí, ¿no? Hay acuerdos y tipos de política norteamericana de tipo operativo, más para mantener el status quo. O sea, que Irán no se arme, pero que quede con el programa que tiene, pero sin evolucionar hacia la bomba atómica. Y hay un gobierno americano, ahora Trump, que en este sentido, con Mike Pompeo también, es más proactivo para transformar el régimen, hacer un cambio de régimen en Irán. Entonces, en ese sentido, ya se retira del acuerdo y impone las sanciones económicas, el embargo, que ya había impuesto Estados Unidos antes del 2015. Entonces, Irán se ve sumergido en una crisis económica tremenda, en una oleada de protestas internas, sobre todo en 2019, ya con los efectos de la crisis. Había crecido muchísimo Irán en 2016, porque gracias al acuerdo muchos países europeos, sobre todo, habían vuelto a invertir
en Irán. Ahora se retiran también, les bloquean las cuentas y bloquean la venta del petróleo iraní, y entonces también Europa parcialmente se retira. Y entonces ahí está la crisis, y que suscita también en el país islámico una crisis de legitimidad, ¿no? Tanto de la revolución como del mismo presidente Rouhani. Entonces hubo marchas masivas como las vimos en América Latina en octubre, hubo muchísimas también en Irán, ¿no? Justo en ese periodo, para también, en parte para un cambio de régimen, un cambio de condiciones de vida también ahí. Después de ese ciclo de protestas empiezan represalias, ¿no? Y ahora llegamos al homicidio que Estados Unidos mandó y cometió de Qasem Soleimani, que era el número 2 de Irán como poder y como también como un héroe nacional prácticamente en ese país, que hace más de 20 años dirige el cuerpo de élite de la Guardia de la Revolución en Irán, que se encarga de operaciones en el exterior. Entonces sí, es ese actor que en Irak, en Siria, en Líbano, en Yemen, en Arabia Saudita, en otros países vecinos, actúa ya no con una guerra tradicional, sino con una guerra de baja intensidad, con milicias, con atentados selectivos, para proteger y expandir intereses de Irán. Es un poco el actor del poder duro escondido de la misma proyección exterior de Irán, ¿no? Entonces era este actor ya conocido en Occidente, conocido en Estados Unidos. Israel también había intentado matarlo varias veces. Entonces se llega a una escalada en que hay un ataque en 2019, en junio, a buques petroleros en el Golfo de Hormuz, que es justo donde pasa el petróleo mundial. Entonces se le da la culpa a Irán de eso. La Guardia Revolucionaria de Irán tumba un dron de Estados Unidos. Después, en septiembre, hay un ataque de drones contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Estados Unidos también culpa a Irán. Y siempre hay represalias también por parte de Estados Unidos, ¿no? Que tiene ahí bases militares y sobre todo está en Irak, en Afganistán, ¿no? Entonces, Estados Unidos ataca a Hezbollah en Siria y en Irak y hace 25 muertos. Entonces ahí Irán, igual, sus milicias matan a un contratista de Estados Unidos, ahora sí en diciembre. Y después se arman una serie de manifestaciones en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad. Hasta el 31 de diciembre todavía hay un intento de ocupar esa embajada. Y Estados Unidos recuerda bien la crisis de los rehenes de la embajada en Teherán y toda su historia con Irán. Y entonces ahí ya fue tocar un punto sensible en toda esta escalada que hubo en 2019. Entonces Trump ordena, también aconsejado por Mike Pompeo, ese homicidio de Soleimani, que desata una crisis, un luto nacional de 3 días en Irán, desata manifestaciones, sobre todo del oficialismo, ¿no? de la guía espiritual y de la guía nacional de la revolución iraní. Entonces, pues, esas manifestaciones muestran el apoyo que tenía en su patria este personaje, y Irán tiene que responder de alguna manera y ataca 2 bases americanas en Irak sin víctimas. O sea, fue un ataque quirúrgico solo para decir que pudo haber una venganza y una reacción. Aún así, Ali Khamenei, la guía de Irán, prácticamente el líder supremo, dice que no fue suficiente y que después todo Medio Oriente se tiene que unir para sacar a Estados Unidos, acusándolo, ¿no? También de esa injerencia. Entonces, ¿qué sucede? El 8 de enero sucede este ataque, y ahí la crisis se iba enfriando, ¿no? Trump también hace declaraciones y dice que está dispuesto incluso a dialogar. No hubo víctimas americanas ni iraquíes, entonces como que se va pacificando, pero ese mismo día cae un avión sobre Irán, un avión que llegaba de Ucrania con 57 pasajeros canadienses a bordo. Y se sospecha que fue un misil de Irán. Y efectivamente, después de unos días de inquietud internacional, desplome de las bolsas, en que ya otra vez se iba a recalentar, como decir, la zona, y quizás ahora sí iba a haber una guerra más convencional,
pues Irán ya sale a disculparse, a admitir la culpa y que fue un error. También acusa a Estados Unidos porque esa situación de tensión como que obligó al militar que estaba supervisando ahí los sistemas de protección iraníes a apretar el botón para destruir, derribar ese avión que no estaba identificado y hubo ahí un problema. Esa es la justificación que dan ellos. Para Trump todo esto fue en parte una medida de política exterior, como dijimos, para transformar el régimen iraní y presionar más sin que ninguna potencia surja. En Medio Oriente a él le conviene que estén divididos, tanto Israel, Turquía, como Arabia Saudita e Irán, que había un equilibrio más bien de fuerzas en que puedan meterse luego potencias extranjeras, sobre todo Estados Unidos. Por otro lado, fue una jugada medio electorera, que ya empezó prácticamente la campaña electoral de este año, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, entonces ahí es otra clave de interpretación de la situación. Vamos a ver qué ocurre en el futuro. Por ahora parece el escenario es de un enfriamiento poco a poco, pero van a seguir las guerras en proxies, o sea, en países cercanos, con milicias apoyadas por uno de los dos países, ya sea los sauditas, ya sea los iraníes o Estados Unidos a través de Israel. Entonces vamos a tener ahí la situación para este año 2020 que ya empezó así de esta manera muy abrupta. Nos vemos a la próxima.